Sierra Delta, con Francisco José Girado. Pues efectivamente, seguimos entonces en la sección Ciber de este Sierra Delta 133, y cuando en este programa, en este podcast, se menciona la palabra ciber o algo que tiene que ver con ciber, tenemos que dar la bienvenida al profesor doctor Abel González, director del Departamento de Criminología de la UDIMA. Profesor, ¿qué tal estamos? Muy buenas, bien, estamos bien. Y ciber lo que sea. Ciber lo que sea. Cibercriminología, ciberdelitos, ciberseguridad. Y más allá también puede hablar uno. El ciber más allá, efectivamente. Eso es. En esta ocasión vamos a hacerlo de forma un poco distinta. Por cierto, si recuerdo, lo haré también al final, pero recuerdo a nuestros oyentes que esta sección, o informo a nuestros oyentes del podcast, que esta sección en concreto se puede ver en YouTube. Es simplemente meterse en YouTube, introducir Sierra Delta 133, todo junto, o SD 133, y a los que nos estáis viendo, el resto del programa, lo de antes y lo de después, se puede escuchar en iVoox, en Spotify Podcast y en Google Podcast con el mismo procedimiento. Buscar en cualquiera de esos tres sitios o en cualquiera de esas tres apps por Sierra Delta 133, SD 133. Al contrario de lo que solemos hacer, profesor, en esta ocasión vamos a coger, o me ha cogido usted un batiburrillo de noticias relacionadas con el mundo ciber, que están encadenadas unas con otras, todas importantes, lógicamente, lo destacamos. Y hay una que a mí me parece que tiene una serie de implicaciones bastante importantes. Si quiere, si me da permiso, empezamos. Le leo el primer titular. Empecemos con nuestro mix ciber, o cibermix. Cibermix. La primera es, lo leíamos en Diario Sur, la Junta anuncia la creación del Centro de Ciberseguridad de Andalucía con 60 millones de inversión en los próximos 3 años. Esta institución, dependiente de la Agencia Digital de Andalucía, será la encargada de elaborar y coordinar la puesta en marcha de la Estrategia Autonómica de Ciberseguridad 2022-2025. Empiezan a florecer las agencias de ciberseguridad autonómicas. Profesor. Sí, y aquí, bueno, el análisis que podemos hacer pues tiene una serie de pros y contras. Voy a empezar quizá por las contras, y las contras fundamentalmente es que en este ámbito ciber, que en el que la ciberdelincuencia, los ciberataques no conocen de fronteras, mucho menos van a conocer de regiones en España, pues no sé, suena un poco raro, ¿no? Al final, que tendemos hacia 17 centros y un centro que coordine los 17, y entonces la coordinación puede ser un poco un caos. Y la coordinación es fundamental, lo estamos comprobando día a día. Esa coordinación es fundamental. Y la única coordinación que existe es si tenemos un centro. Es más, se está trabajando a nivel de la Unión Europea. Lo hemos hablado aquí en este programa y lo hemos hablado en una jornada que hemos hecho en la Universidad de Estancia de Madrid. A nivel europeo se están creando diferentes... hay un proyecto, el proyecto ECO, que precisamente lo que pretende es crear un centro que va a estar en Rumanía. Creo que al final se ha ido, podía haber venido a España, y ese centro pues luego tiene sus centros espejos en el resto de países de la Unión Europea, y así se produce la coordinación. Pero la coordinación la tenemos en un centro que está en Rumanía, y todo tiene que pasar por ahí. Lo que tenemos que hacer es dotar a los centros europeos, porque es que tendría que ser a nivel mundial, pero eso es imposible. Y ese es el principal contra que veo. No sé cómo va a funcionar. La mayor parte de expertos que residen en Andalucía, expertos en ciberseguridad, además grandes expertos, como es el creador de Virus Total, Bernardo Quintero, ha felicitado a la Junta por esta iniciativa, que ahora hablaré de los pros que puede tener, pero también otro contra es la estrategia andaluza de ciberseguridad. Esa estrategia andaluza de ciberseguridad, pues no sé, al final, ¿qué hacemos que esté acorde? Tenemos 17 estrategias, hemos visto pasa lo mismo durante esta pandemia, que yo que sé, que en Madrid puedo hacer una cosa, en otro sitio no, y la estrategia, pues al final la estrategia van a ser cortas y pegas. Y es que los retos son los retos que hay, las amenazas son las amenazas que hay. A lo mejor hay un virus andaluz, yo que sé, y que bebe Cruzcampo. O algo, no sé. Algún exploit en concreto. No, sí, que dice Ozuquillo, que no sé. Que usted ya conoce, lo sabrá. Usted ya conoce la España de las autonomías, es que luego seguimos descendiendo. Claro, es que a lo mejor hay algo que afecta solo a Sevilla, ¿eh? Y hay que hacer un centro sevillano.
A mí, si se va a generar empleo, pues ese es un pro, porque luego lo vamos a ver. Y si generamos ese empleo, una cosa de la que dicen estos expertos, pues es precisamente que se pueda atraer a empresas. Y claro, pues eso cada región pues es importante, incluso cada ciudad. En Málaga, no hay que olvidar que Google ha apostado por Málaga para su centro de ciberseguridad precisamente con Sí. Bernardo Quintero. Ya lo tenemos ahí. Y yo creo que debemos ir más hacia esa colaboración público y privada, pero con entidades incluso supranacionales, lo que he dicho. El Pero asunto, profesor, si me permite, lo que se parece de repente es que de repente vemos una agencia de ciberseguridad para crear empleo, riqueza en sectores de valor añadido, de alto contenido tecnológico, incluso atraer empresas y favorecer esa colaboración público-privada. Hay muchas fórmulas que se aparecen como posibles antes que una agencia de ciberseguridad que va a redundar, de una u otra forma, va a redundar con lo que ya tenemos. eso Los es, españoles, digo. pero pues no, y es que precisamente en la oficina de coordinación de amenaza cibernética y tal nos falta mucho personal, se ha visto, en entidades que ya tenemos, en instituciones que ya tenemos, nos falta personal. Y lo que he dicho, yo apostaría más por a nivel europeo, y a nivel mundial no podemos, a nivel europeo. Eso sí, que Andalucía lleve la iniciativa en esto, pues posiblemente sí le va a generar eso que hemos dicho de esos pro en cuanto a atracción de conocimiento, talento. Vamos a ver cómo se desarrolla, porque luego también a mí lo que me da miedo es que a nivel político se crean un montón de Eso cosas. es. Sí tiene dotación económica, pero al final, ¿quién decide quién está ahí? Que no sé. Que al Así de final entrada, se convierta en chiringuito, vamos a decir las cosas claras. a eso me refería, que así de Eso es un entrada, al peligro. principio, suena a la peor versión de la España de las autonomías, a la que conocemos todos. Que conocemos todos. Pudiera ¿Pasamos a la ser. siguiente? Esperemos que no. Esperemos que no, Esperemos, que por luego supuesto que nos, esperemos nos que no. pueden tildar de qué, de nacionalizadores No, o, no, hay o que decir que europeizadores. Pero la es que en España, no este, nos en vamos a este meter en problema, política, no nos vamos a no, meter en política, pero es que pero este vamos. problema está muy claro y es clarísimo. Es que el ciberataque que se produce en Sevilla también se está produciendo en Baltimore. Y Y luego el conocimiento de procesos, es decir, ¿de verdad hay un ataque a un hospital del Servicio Andaluz de Salud y no se va a contactar con el organismo nacional para al final tener que sea, que sea competente en el asunto para al final eso es, redundar en pero tareas? antes, claro, eso, duplicar. Si es que al final el problema es duplicar, triplicar. Eso es Bueno, lo que me preocupa. Y si le parece, antes de pasar a la siguiente, pues como conclusión final, yo creo que ese dinero se puede invertir en potenciar otras cuestiones dentro del ámbito de la ciberseguridad sin necesidad de creación de un centro. Pero vamos a ver cómo evoluciona esto y hacia dónde vamos. insistimos, con los mismos resultados seguramente, porque lo han dicho y han insistido, uno de los principales pilares, la creación de empleo, la creación de riqueza, con los mismos resultados, atracción de empresas, colaboración público-privada, con los mismos resultados, pero una agencia de ciberseguridad autonómica. No No sé, sé. así que como que repetimos la historia continuamente, pero bueno, con cosas nuevas. Pero bueno, Vamos a ver qué pasa. vamos a verlo y esperemos lo mejor. Segunda noticia que quiero que me analice. Leíamos en Invertia, en El Español, cuando el estrés... Mire, de esto usted puede hablar mucho últimamente, del estrés, que me consta. Cuando No. el estrés es peor enemigo que cualquier virus. Los expertos en ciberseguridad están al borde del colapso, decía el titular. Más de la mitad de los profesionales de los centros de operaciones de seguridad están abrumados y el 70% sufre emocionalmente por su trabajo. A mí esta noticia me ha gustado especialmente que se haga, que salga a la luz y genere cierto debate, porque precisamente es lo que está sucediendo. Estamos viendo que gran parte de las grandes empresas, no las pymes ni los autónomos, pero las grandes empresas sí tienen estos centros que atienden a las incidencias. Todos sabemos el estrés que ya genera per se el trabajar en un centro de emergencias, ya sea en cibernética, ya sea en el que tienes que estar monitorizando continuamente y sobre todo pues estás trabajando 24/7, ¿no? No puedes parar, porque una máxima que hay en ciberseguridad es que puedes sufrir 10.000 ataques, repelerlos, pero como el 10.001 si entre, pues estás perdido. Y luego, bueno, los vectores de entrada, el tiempo que pueden estar estos ciberincidentes sin que se hayan detectado, es todo muy complejo. Y claro, las personas que están ahí trabajando, pues el estrés que sufren ya directamente por estar
en este tipo de trabajo es muy elevado. A mí también me ha gustado leer que existe un informe de Trend Micro en el que, pues precisamente los datos que usted ha dado, ¿no? Ese 70% afecta a la vida privada. Y sobre todo la causa, pues son dos. Uno, el volumen de incidentes, que también lo hemos hablado aquí, que quizá lo más interesante no es apostar todo a frenar los incidentes, sino que algunos te tienen que entrar, pero tienes que minimizar los daños y eso también lo tienes que trabajar. De hecho, bueno, pues se está trabajando en ese sentido, me consta. Y luego también la falta de personal, sobre todo la falta de personal. Que esto tiene que ver con la noticia que hemos visto antes, ¿no? Todo ese dinero que tenemos no puede servir para potenciar ese incremento de personal, que luego lo vamos a ver con la siguiente, que también está enlazada. No me haga spoiler todavía. No le hago spoiler. Y aquí, bueno, pues unas declaraciones que son muy, muy interesantes. Nos dicen que, claro, que también debemos tener en cuenta otra cuestión, que es que se priorizan las defensas técnicas, un poco lo que yo decía, frente a esa capacidad de resiliencia humana. Y aquí sí que entronca en cosas que estoy investigando, que estoy haciendo actualmente. Bueno, que estoy investigando cuando me dejan los exámenes y me dejan 40 cosas que yo... Profesor, sí, tribunales, tal, un profesor universitario también está sometido a mucho estrés. Yo necesito vacaciones ya, pero bueno, déjeme que le diga, muy alto. Déjeme que le diga, no, las vacaciones están a la vuelta de la esquina, no se preocupe que llegamos. Este año llegamos. Espero, no estoy muy seguro, pero que sí, hágame caso. La temporada que viene no sé si tendrá un sustituto. Ahora, no, hombre, usted discúlpeme. Pero porque habré cascado. Discúlpeme, usted es una sección a mi nombre. No, pero sí casco. Una sección a mi nombre, ¿no? Que ponga algo. Usted ya sabe. In memoria, ¿no? Algo. Ya sabe el acuerdo que tenemos. El primero que parta de este mundo da nombre al estudio donde hacemos Sierra Delta. Sí, eso está claro, sí. Eso está hecho. Déjame que le diga que he leído, obviamente he leído la información y hay una cosa que está recogida en esta información del español, que fue lo primero que yo pensé cuando leí el titular, los elementos de primera lectura, y es que cuando usted y yo éramos jóvenes, mi profesión, junto con la de abogado, alto ejecutivo y demás, sanitarios, eran de las que figuraban siempre en los primeros puestos de los más estresantes. Y fuerzas y cuerpos de seguridad. Pues el tiempo cambia, los tiempos cambian, profesor. Y ahora los encargados de ciberseguridad, profesionales nuevos, vamos a decirlo así, están sometidos a ello también. Claro, y bueno, y todas las profesiones nuevas que nos tienen que llegar. Pero este campo parte de la seguridad, ¿no? Y el que ha trabajado en seguridad, en seguridad offline, sabe lo que hay. Y ahora mismo donde tenemos el mayor volumen es en seguridad online. Y lo mismo, pues lo que decía al principio, que alguien que haya trabajado en ese sector, en el sector de seguridad, pues sabe que está sometido a mucho estrés precisamente porque tiene que dar respuesta. Y aquí lo hemos visto, si el volumen que tenemos, que cada año se incrementa un 120%, un 130% los ciberataques, pues claro, y tenemos el mismo personal, pues al final, ¿qué pasa? Que eso va a afectar y al final es un trabajo, todos los trabajos de 24/7, pues al final generan estrés. Pero lo que decía, vamos a ver cómo podemos rebajar ese nivel de incidencia simplemente trabajando también con otros profesionales a través de la concienciación, a través de nuestros empleados, a través de precisamente eso, las víctimas potenciales o los vectores de ataque que puedan ser, vamos a reducirlos y eso nos va a permitir que a lo mejor ese volumen no lo tengamos y luego pues apostemos por el personal, que no lo veamos como como un gasto, sino como una inversión, que eso es lo que dicen. Y es que al final es eso, porque lo estamos viendo, ¿no? Hay muchas empresas que tienen que cerrar precisamente porque han recibido un ciberataque. Aquí hemos hablado mucho de ransomware. Y me quedo con la frase de que al final lo que hay que hacer es cuidar a las personas y cuidar los equipos y saber gestionar esos equipos y que el jefe de equipo, ahora el CISO, tal no sé qué, pues sepa precisamente pues cuándo puede apretar a su empleado, ¿no? Y empezar a ver, también formarse en estas cuestiones que muchas veces no se ven porque el estrés no se ve y tú puedes tener un empleado sometido a mucho estrés y no lo ves hasta que explota. Bueno, pues esa formación también la tenemos que dar, es decir, dentro de las habilidades de nuestros CISOs tiene que estar esa habilidad para detectar gestión emocional. Exactamente, que en su equipo pues
que en su equipo puede haber algún problema. Y además, como se trabaja con equipos multidisciplinares y cada vez es más importante en este sentido, pues esa es una de las habilidades, una de las skills que yo creo que son necesarias, que en eso también estamos trabajando. Y sobre todo lo que digo, quizás no es tan importante priorizar esas defensas técnicas, sino que vamos también a darle la importancia necesaria a la capacidad de la resiliencia humana. Y eso se trabaja. Déjame que le diga que no puede ser fácil nunca trabajar en un sector en el que se saben los beneficios inmediatos, asumibles y fácilmente entendibles que otorgarían un 100% de eficacia, sabiendo que el 100% de eficacia es imposible, sabiéndolo de antemano. Psicológicamente No, ya de no. entrada es duro. Y psicológicamente y de entrada. Con lo cual, pues en el día a día, lo que nos cuenta. Por eso que hay muchos condicionantes en este sentido para que precisamente esta noticia pues ponga de manifiesto uno de los problemas que existen en el sector. El Confidencial, pasamos de noticia. Por cierto, antes de pasar de noticia, déjeme que le dé otro aliento, otro empujón de ánimo. Como antesala de lo que pudieran ser vacaciones, vamos a seguir trabajando, pero en unos minutos usted y yo nos vamos al sector tango. Sí, Con hombre, unos eso invitados. es una pequeña válvula de escape. Es como de transición, ¿vale? O sea que Sí, eso seguirá más adelante en el programa. Seguirá más adelante en el programa. El que nos está viendo en YouTube no lo va a poder ver, se tiene que ir, insisto una vez más, ya por última vez, al podcast, al audio. Tendrá que poner SD133, Sierra Delta 133, en iVoox.com, en Spotify Podcast o en Google Podcast. Y el que nos está escuchando, simplemente que se quede y se viene con nosotros al sector tango y los chicos de Intel Ambiers. Siguiente noticia de esta misma semana. El Confidencial, el mito de la falta de informáticos en España. La universidad deja fuera a 20.000 alumnos. Empresas e instituciones se quejan de que en España falta talento informático, pero las universidades están desbordadas por las matriculaciones y dejan fuera a mucha gente. Es decir, faltan profesionales, pero los jóvenes quieren formarse en ello y no están pudiendo. Lo primero que tenemos que decir que quien se acerque a este reportaje pues está bastante bien documentado. Lo único que yo aquí lo que veo es relacionado con el ámbito de los trabajos en el sector tecnológico, pues bien, perfecto. Pero tenemos que tener en cuenta lo que hemos estado hablando, ¿no? Del sector de ciberseguridad. Y ahí más que ese problema que puede haber en las ingenierías, porque una de las críticas que se hace dentro de las ingenierías es que se ve muy poca ciberseguridad y se ve los planes de estudio pues tienen pocas asignaturas específicas. Quizá ahí yo creo que la formación tiene que ser a nivel máster y en ese caso pues sí se puede aglutinar. Aquí lo que interesa pues es o el análisis que se hace sobre las ingenierías informáticas, además en el sector de la universidad pública, que sí tiene números clausus, aunque luego también hay otras universidades a las que se le da la palabra, como puede ser la UOC, que dice que también hay un problema en cuanto al profesorado, ¿no? Que necesitamos más profesorado y por eso no podemos ampliar las plazas. Ese análisis de los 20.000 alumnos es en los últimos 5 años, donde sí se ha visto que existe mucha más demanda de este tipo de carreras, sobre todo la carrera del grado en ingeniería informática y luego también pues claro, si no tienes profesores y luego aparte en cada universidad tienes un número máximo de plazas, de ahí no te puedes pasar, que es el que tienes aprobado, porque son los recursos que tienes. Además en esta carrera necesitas muchos recursos técnicos a nivel de software, hardware, de todo. Laboratorios, necesitas eso y bueno, ese es el problema y lo que tenemos es lo que tenemos. No se puede dar cabida a todos los alumnos que lo puedan pedir, pero claro, eso contrasta con que la mayoría de informes, incluso un informe de Eurostat de la Unión Europea, dice que van a hacer falta 1,6 millones de puestos de trabajo de 2010, se decía en 2018, de 2018 a 2030, 1,6 millones. Pero claro, tenemos que formar a toda esa gente. Yo creo que una vertiente en el ámbito de ciberseguridad que me he ido al tope, que el tope es el máster, ¿no? Lo que he dicho, pero también tenemos que cuidar esa formación profesional. Han salido títulos de ciberseguridad muy interesantes, tienen una programación súper interesante, títulos de formación profesional y también ha salido uno de inteligencia artificial hace muy poquito. Pero
En este caso, lo que digo, se tiene que cubrir no solo con ese análisis que se hace de los grados en ingeniería informática, sino que también tenemos pues otros grados que pueden dar cabida en esos equipos multidisciplinares. Y ya ahí pues tiro hacia mi campo, ¿no? En criminología pues es una salida clara el trabajar en estos equipos. Y también hay una cuestión interesante que pues, se refleja en el que a mí me vino a la mente también, porque los profesores conocemos que hay altas tasas de abandono. Dependiendo de las carreras, pues unas tienen más que otras. Y precisamente la de ingeniería informática pues tiene una tasa de abandono bastante elevada, con lo cual pues ahí también habría que pensar qué hacemos, puesto que va a ser una de las formaciones clave. Y como digo, pues la solución está en ese ámbito, en la especialización a través de máster, que yo creo que sí podemos dar salida por ese lado. Y luego, pues centrado en ciberseguridad. Y luego, pues los títulos de formación profesional que tenemos para un tipo de técnico que va a estar muy demandado en ese campo. O sea que ese es el panorama y esa es la situación, pero que no difiere tampoco de otras carreras. Y aquí podríamos tener un monográfico sobre criminología, por ejemplo. Perfectamente. Hablando de otras carreras, y me uno a eso que dice, felicitación al compañero Carlos Soto, que es el que firma esa información del Confidencial. Sí, sí, muy bien basada. Muy bien documentado y me ha Y me voy a gustado referir, también. me voy a referir a uno de los datos que aporta, por cierto, periodista, compañero de 34 años y trabajando, para lo que estamos hablando, que también es un logro siendo periodista, porque el periodismo no está en la relación a la que me voy a referir ahora, que está incluido en un gráfico en esta información, que son las carreras con menos paro de España, que tengo aquí delante. Obviamente, todas científico-sanitarias, obviamente. Qué curioso, ¿eh? Con un 0,0% el servicio de transporte terrestre y servicio de transporte aéreo, 0% de paro. Hombre, si te haces piloto. Y aunque han estado un poco ocupados los últimos meses. Ahora ya está la cosa así. Ingeniería electrónica, 0,9%. Y en el tercer puesto de las carreras con menos paro en España, con un 1%, 1,0%, podología. O sea que si alguien quiere trabajar seguro, se puede dedicar a transportar viajeros o a la ingeniería electrónica o a los pies. Yo lo pregunté hace poco porque se lo aconsejo. Yo tengo unas plantillas ¿Que estudie podología? No, que fui a ver a un podólogo y me hizo unas plantillas porque cuando salía a correr, no lo suelo hacer mucho, cuando salía a correr se me cargaba. Nada más que corre. Y no, de vez en cuando. Y ahora una maravilla, o sea, que son buenos profesionales. Hombre, y que no tengan paro. Y lo pregunté, le digo, ¿pero esta carrera? Y me explicó un poco y sobre todo en el ámbito deportivo. Ha visto que podemos hablar de cualquier cosa. De cualquier cosa, da gusto con usted. Sacando. Vamos a la cuarta y última información que en esta ocasión publicado hace unos días El País. La trampa del dinero fácil, esto ya entra de lleno porque nos hemos ido a los pies, eso no es su campo, esto es de lleno su campo, profesor. La trampa del dinero fácil de los criptoactivos arroja pérdidas de 800 millones y 90.000 afectados. La Audiencia Nacional investiga ya 3 presuntos fraudes. La lista de chiringuitos de la CNMV sigue creciendo. Chiringuitos de la CNMV, me tiene que explicar eso. Bueno, estaba clara esta cuestión porque nos vamos a las estafas piramidales. Y aquí son las ciberestafas piramidales. ¿Y con qué podemos hacer estafas piramidales? Actualmente, pues con criptoactivos, criptodivisas, y eso es precisamente lo que se está investigando, porque precisamente en esa noticia salen un montón de denuncias, se queda uno helado viendo la cantidad de denuncias que hay en este sentido y justo eso, los chiringuitos. ¿Por qué dice de la CNMV? Bueno, pues porque precisamente, a ver, primero vamos a ponernos en situación, lo que es una estafa piramidal. Una estafa piramidal pues es una persona se encuentra con otra, en este caso en el ciberespacio, y le dice, mira, si ingresas tanto en mis criptodivisas, pues vas a tener una rentabilidad aquí en lo que se está investigando, en la mayoría de empresas que se están investigando, de plataformas, pues prometían una rentabilidad del 8 al 15% mensual. Los primeros que van sumándose van bien porque van recibiendo ese dinero de otros que se van sumando. Claro, cuando ya tenemos muchos, los que están al final de la pirámide son los que han perdido esquema Ponzi clásico. Sí,
Aunque aquí en España, que también sale en este artículo, pues fue precisamente la hija de María don José de Larra la primera que se piró con dinero prometiendo un 30% de rentabilidad a quien se lo dio, que se podía haber llamado Larra en vez de Ponzi. Lo único España, bueno, Ponzi vino después. España y los delitos no violentos. Sí, nos daría para varios programas. Y los delitos, no, ya hemos hablado de ello, y los delitos que juegan con la avaricia de la víctima. Sí, las estafas, esa es la estafa. Bueno, pues estas estafas, Ponzi fue un gran estafador y dio nombre a unas en concreto, pero aquí esto tiene que ver con que durante el confinamiento también han aumentado mucho los inversores, los pequeños inversores en bolsa. Y lo que decíamos de los chiringuitos de la CNMV es que estas plataformas al final tienen que estar registradas y la CNMV pues es la que tiene que controlarlo. Y claro, controlar esto pues es muy complicado, sobre todo con el caso de las criptodivisas. Pero es que estamos hablando de todas las supuestas estafas que está investigando la Audiencia Nacional, 90.000 afectados y 800 millones por ahí. Es decir, que realmente aquí sí estamos viendo ese trasvase, ¿no? De la típica estafa piramidal en la que íbamos a un salón y salía un tipo allí, te voy a hacer rico, y se apuntaba allí mucha gente. Pues ahora lo tenemos ya en el ciberespacio, Sí, sobre todo estas plataformas de broker para la inversión en criptodivisas, que además una de las empresas que se está investigando lo que te ofrecía era un robot. Es decir, tenías ahí habían desarrollado su algoritmo y un robot, no era ni una persona, era la que compraba, vendía, la que realizaba las compraventas, y por eso te podían prometer ese entre el 8 y el 15%. De las enseñanzas que yo me llevo cuando hablamos usted y yo, o cuando yo le escucho a usted hablar de tema de cibercriminología y ciberdelitos, de las principales, hay múltiples, pero de las principales que se han fijado además durante esta temporada, durante este año que estamos terminando, porque hemos tratado unas cuantas veces más de ello, aunque no era la primera vez, es el cómo no hay nada nuevo. Es la vía, es la plataforma a la que se moderniza y es lo que se convierte en ciber. Cuando se inventó aquel dicho de nadie da duros a pesetas, que a nuestros oyentes más jóvenes dirán que son eso de las pesetas y que son y eso de los duros. Nadie da 5 céntimos, no, nadie da euros a precio de céntimo. Es así. Y cuando, si por ejemplo vemos el caso, claro, a uno se le ocurre pensar, sobre todo, insisto, ahora para nuestros oyentes menos duchos en estos temas tecnológicos, que como los tenemos, esta pequeña parte voy a durar 10 segundos, la saben de sobra. Pero no hace falta sentido común. Pero bueno, nadie estamos libres. Alguien piensa, bueno, ¿y si esto que me están ofreciendo es esto que sucede lo mismo, es un fenómeno parecido a esto que he leído de la revalorización de los bitcoins? Si yo hubiese invertido en bitcoins hace 10 años, ya, ¿cuántos anuncios de bitcoin vio usted hace 10 años para que invirtiese en ello? Hubo gente que lo compró, seguramente sin esperanza de mucho, y sí, por cada euro que metió, ahora tiene, ¿cuántos son? 5.000, una barbaridad. Los verdaderos negocios no se anuncian a bombo y platillo y no se anuncian con anuncios de AdSense. Esa es una parte, pero otra parte importante, sobre todo en todas las estafas, no solo las piramidales, es esa ingeniería social. Y, Claro. es gente que lo sabe hacer muy bien. Claro. Y ya le digo yo que si usted o yo caemos en las manos, yo no tengo ahorro ni tengo nada, y no puedo invertir, pero usted sí, que le sobra el dinero. Vamos, Con la por aquí, persona me sale por las adecuada, orejas. y yo estoy pensando en dedicarme a eso, por si tengo habilidades, me puedes dar la pasta sin ningún problema. Que sí, que sí. Y sí, y yo he visto casos de gente, pues eso, gente incluso que es experta en estos temas y que ha caído. Vamos a ver, que yo no conozco a nadie que no haya sido engañado en la vida. Y con un nivel, a pues, uno u otros temas económicos, temas sentimentales. Sí, al final a todo el mundo nos han engañado. Es decir, nadie puede ir de listo por la vida. Y esto es precisamente lo que hemos hablado, ¿no? Durante este periodo de confinamiento, pues también se aprovecha eso. La gente ha ahorrado, tiene ahí un dinerillo, y si cae en las manos no adecuadas, que le está diciendo, no te preocupes, mira, tú tienes ahí esos 3.000 eurillos, inviértelos en esto, yo te los voy a invertir y te voy a dar esta rentabilidad. Es que el primer mes a lo mejor te la da.
Y tú lo que haces es que a otro Claro. colega, que así es como funciona, y tú a Claro. otro colega le dices, oye, mira, pues yo he hecho esto y mira que al mes siguiente me ha dado el 15% de los 3.000 euros que le da, porque tampoco son cantidades desorbitadas. Y ese va a meter los 3.000 euros. Y así va a ir. Estafas Y piramidales basadas en esquemas Ponzi, lo que veníamos claro, hablando, que muchas veces vienen aderezadas, bueno, pues porque hay oferta para todo tipo de públicos. Si hay alguien que un famoso le va a arrastrar más, ya sabemos todos que hay anuncios también online que ponen como gancho a famosos falsamente, utilizando su imagen de forma no claro, permitida, por supuesto, y si ahora habrá han quien puesto. diga, guau, esto me huele mal directamente y a lo mejor hubiese entrado de otra forma y entrará dentro de unos meses de otra forma o no, esperemos que no. Y habrá gente que eso sea el punto que le engañe directamente. Y Pero luego hay siempre, otro, y luego hay otro componente, el componente tecnológico, en el que si alguien con esa ingeniería social, alguien nos está vendiendo y dice, no, no, si es que no, nosotros no tenemos empleados, tenemos un algoritmo que precisamente lo que está es captando en todo momento la fluctuación de esto, de tal, de no sé qué, y te lo puede vender y te lo visten así muy bien. Pues la mayoría de nosotros decimos, al ostras, pues sí, revés. sí, Es sí, decir, encima, digamos que aumenta el umbral de conocimiento y del engaño, del timado, del estafado. Es decir, claro, eso a una abuelita dice, uy, no, no, yo no quiero que me lo maneje un robot. No entra, pero viene un supuesto experto tecnológico y dice, no, esto además lo tienen optimizado con tema algorítmico y demás, esto es lo que me voy a meter. Y al final cae todo el mundo. no, pero aquí si vemos, si vemos el perfil, que sería interesante, pero no vamos a tener acceso a los datos, el perfil de las víctimas y ver la edad y tal, seguro que nos sorprendería, ¿no? Es Seguro, gente, y el seguro. el nivel socioeconómico, el nivel cultural que puedan tener con su carrera universitaria, no es la típica estafa de la estampita o del tocomocho, que se sigue dando, por cierto. Que se Y sigue es, dando y ya, y lo es hemos tratado. y es otro perfil, ¿no? Aquí donde está la universidad, pues hace poco se detuvo a varias personas que habían cometido esa estafa, la estafa del tocomocho. O sea que están Fue también, noticia nacional, sí. están ahí. Pero como digo, yo me quedaría para terminar precisamente con eso, que los medios han cambiado, el medio ha cambiado, las situaciones han cambiado, las circunstancias han cambiado y los cibercriminales pues se adaptan. Y este tipo de cibercriminales de cuello blanco son muy buenos y hacen mucha pasta. Y luego los controles que tenemos todavía no son tan buenos en este caso como para poder detectarlo de una manera preventiva, sino que nos encontraremos con muchos más casos. Divulgación, que es lo que intentamos hacer aquí. Profesor, váyase quitando los cascos, apagando el ordenador. Me han avisado los chicos de Intel Ambires que ya están en el sector tango, así que vamos para allá. Pues vámonos, Vámonos. sin más dilación. Sierra Delta, con Francisco José Girado.